Para mí es un inmenso placer, más que un placer, es un honor estar con ustedes una vez más. Los próximos 60 minutos hablaremos de mi pueblo, el pueblo de Elmer Niño. Este es el pueblo trujillano, el pueblo de los saberes, el pueblo del conocimiento, de los santos y sabios. Este es un pueblo con el cual estoy absolutamente identificado porque fundamentalmente uno debe ser esencia del pueblo. Cuando tú estableces una relación, cuando usted se vincula con el pueblo, de alguna manera usted se siente realizado, porque esa es la realidad en la cual uno debe estar dentro de su alma, dentro de su conciencia, una identidad constante. Gracias por la sintonía, gracias a todos ustedes que sintonizan Boconesa 107.3, también Minumbox 104.1 en la tierra de la amable libertad, y por supuesto a mis televidentes del canal 22, el canal por suscripción de los Valles Altos Trujillanos. Yo soy Elmer Niño y hablemos de algunos temas, sobre todo la lucha que en este momento se está desarrollando dentro de la oposición, una lucha dura, difícil. Cada vez crecen más los aspirantes al cargo, pudiera decirse, o al desafío o al reto de candidato presidencial, de una mesa en donde uno no sabe qué es lo que se está discutiendo, si es el concepto de país que ellos ven, que visualizan, que quieren venderle al electorado, o la lucha personal, porque todos se ven elegidos o ungidos para alcanzar ese cargo. Así que cuando se plantea la exposición pública de cada uno de estos precandidatos, hay que ponerle atención. Cada proceso electoral en Venezuela es una elección política, cada proceso electoral es una necesidad de revisar los conceptos. No podemos continuar siendo electores naturales, electores compulsivos o electores pasionales. Tenemos que ser electores políticos con una conciencia política que permita resolver el gran dilema entre el candidato que se postula vendiendo un montón de propuestas, de proyectos, de promesas, y luego cuando pasa a ser funcionario público se olvida de ese pueblo que lo eligió. La relación cruel, lamentable, por no decir perversa, que se ha desarrollado a lo largo de la historia democrática, si el periodo después de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez puede llamarse el periodo democrático hasta la fecha, ese proceso de una especie de cultura democrática en donde ha imperado más la cultura de los partidos políticos que la cultura del pueblo con su conciencia política. Ya las fechas están tiradas sobre la mesa, las cartas están viradas, ya sabemos que el 16 de diciembre habrá las elecciones a gobernadores, ya sabemos que el 3 de abril, si mal no recuerdo, vienen las elecciones de alcaldes y concejales, por supuesto, el 7 de octubre del 2002, el 16 de diciembre del 2002 y el 3 de abril del 2013, son las tres fechas que nos van a mantener en alta percepción de nuestra realidad, nos va a mantener siempre vigilantes, apasionados, por decirlo en un término preciso, en lo que llaman la fiesta electoral, que no debe concebirse como fiesta electoral, debe concebirse como un proceso político histórico en este proceso que tanto ha tenido cuestionamiento, pero tan interesante ha sido. Vamos con los compromisos necesarios de nuestras audiencias, de nuestros radiovidentes, y seguimos en este espacio. Este es mi pueblo, el pueblo de Elmer Niño. Ya llego. Les recuerdo a cada uno de ustedes que este programa no solamente se ve a través del canal 22 a partir de la 1 de la tarde, sino que también hay una reposición luego de las 7 de la noche. Y por supuesto a todos ustedes que me están sintonizando a través de Boconesa 107.3 y de Minumbox 104.1. Un abrazo fraterno a ese pueblo carachero que tantos recuerdos me trae, y además a ese gran amigo que es el mago del dictamo real. Hoy quiero conversar con mi amigo, colega, compañero de conversa, como se dice en los pueblos, compañero de reflexiones. Uno no puede ejercer una profesión solamente porque detrás de esa profesión hay un título.
no solamente por la credencial académica que uno la obtuvo en su carrera universitaria, sino en el día a día, en el vivir y en el hacer, en el aprender haciendo, y haciendo va uno también reflexiones en la medida en que va ejerciendo la profesión. Un tema que quiero conversar, Luis Arias, para los que me están viendo, pues ya lo han conocido más de una vez, es un invitado permanente, un hombre de buena conversación, un periodista ante el cual pues guardo el más profundo respeto, y además sirve para reflexionar mucho sobre lo que estamos viviendo. Uno no puede ejercer una profesión solo porque el tiempo le ha permitido obtener un título, también hay que reflexionar sobre esa profesión que se tiene, cómo se está haciendo. Y me llama mucho la atención cada mensaje de texto que me llega. Son muchos mensajes de texto, gracias a Dios hemos logrado una muy buena sintonía, bien sea a través de Boconesa, de Minumbó, del Canal 22, han sido 18 meses haciendo estas reflexiones diarias de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde y a partir de las 7. Luis, una de las cosas que quiero preguntar o pensar más que preguntar, pensar, sí, pensar contigo más que plantearlo, es pensarlo contigo, es la importancia que tiene la audiencia ante los programas de opinión, los programas de reflexión, ante los medios de comunicación, porque hay una trilogía que siempre he querido separar, aun cuando pertenecen al mismo concepto de la comunicación, que es la audiencia, el receptor, el target, todos los nombres que se le ponen, pero son aquellas personas que ven la televisión, que escuchan la radio, que leen los periódicos, aquellos que hacemos radio, que hacemos televisión, que hacemos periódicos, y los dueños de los medios, que son los que deciden en muchas instancias, o el Estado o el Estado, bien sea venezolano o no, pero en términos más teóricos, esos dos propietarios, el Estado o la empresa privada, y los que estamos en el ejercicio profesional. Y es el papel de la audiencia. Porque muchos de mis radiovidentes me exigen que hable de un tema. Obviamente cuestionan algunas cosas y me parece muy interesante porque tengo una audiencia muy crítica, algunos temas que quieren que yo plantee, algunos temas que quieren que no plantee, pero ¿cómo poder mantener una relación horizontal entre el receptor y uno, entre la audiencia y uno, respetando a la audiencia? Esa es una medida de la sed, de lo que quiere la gente, que no lo está proveyendo, los medios no lo están proveyendo. Personalmente pienso que eso nació con Berlusconi en Italia. Es decir, hoy primer ministro de Italia. Sí, primer ministro varias veces ha sido. Y además es dueño de los medios de comunicación, de muchos medios de comunicación importantísimos. Mucho antes de que los Estados Unidos, ahora con el colmo de Hillary Clinton, se dieran cuenta de que hay que controlar a los medios de una manera educada, ¿no? Por decir así, democrática, ¿no? Pero eso está produciendo un gran vacío. La gente tiene un gran vacío, una profunda necesidad de información de verdad, como se ha dicho, como se dice, muy difícil de precisar, por cierto, qué se quiere decir con eso de verdad, ¿no? Pero nosotros llenamos algo de la verdad. Y programas que yo he tenido solo, por esta emisora, por ejemplo, sobre cuestiones culturales un poco ajenas pues, al quehacer normal, etc. El programa que filmamos de Sofía en Letra, etc. Que va a salir en el Canal 22, ¿no? Entonces indican que la gente necesita algo. Si tuvieras con la vehemencia que le reclaman a uno en la calle y tal, te vi, tal, ay, Hermes dijo esto, y te dile a Hermes que te deja hablar más, etc. Bueno, pero esa es la necesidad, ese es el hambre que hay. Nuestra hambre de oír contenidos, de oír verdades, por lo pronto verdades, okay. Sí, con lo difícil que es esto de definir con precisión. Y entonces, ¿qué está pasando? Que nuestro canal, ¿cómo se llama? El canal del Estado, yo lo oigo, no lo veo, yo lo oigo, yo no veo TV, yo oigo TV por FM, transmitido desde aquí. Y hay que tú entras en la definición esa que yo he creado por ahí de radiovidente. Radiovidente, sí, pero un gran vacío y mucha incultura. Por decirlo más abreviadamente, se echaron a perder las escuelas de periodismo, pues no fueron las escuelas que nos formaron a nosotros. Nosotros tuvimos yo soy la tercera promoción después de Pérez Jiménez, ¿no? Después que empieza a funcionar la primera es Simón Alberto Consalvi, por ejemplo, ¿no? Grupos extraordinarios de periodistas y grupos extraordinarios de profesores. Nosotros somos la tercera promoción después que se abre la escuela de periodismo oficialmente. Entonces, ¿qué pasa? Que recibimos muy buena formación, pero el mundo en que nos ha tocado desempeñarnos, sobre todo a este momento, se nota ajeno.
Nosotros no cabemos en esa televisión caraqueña y en esa radiodifusión caraqueña. No sé de YBKE Mundial, que lo estuve buscando en una época. Pero no es solamente caraqueña, Luis, estamos hablando de Venezuela, de los medios Venezuela de y el mundo, y el mundo, y el correctamente. mundo, sí. Hay una relación, aquel concepto de la sociología de la comunicación, donde la información es una mercancía. Entonces, si esa mercancía no está vendida en el mercado, entonces es desechable. Sí. O el receptor pasivo. Yo tengo miedo de suscribirme nuevamente a Newsweek, por ejemplo, que yo la recibía, claro. Porque no sé si tienen la misma calidad. He leído el Time, uno que otro número, y no tiene la misma calidad que tenía antes. El poder de verdad, que ahí desnudaban a todo el mundo, ¿no? El recuerdo del Enola Gay y el avión ese que lanzó la bomba, leí un reportaje bellísimo en Newsweek. Y El Tiempo, recuerdo que se llamaba El Tiempo, la delicada máquina del tiempo. Tomo la palabra sed y hambre de contenidos, hambre de... Sí, de buen periodismo. Tenemos una especie de comunicación generada desde los medios privados y del Estado muy superficial, muy frívola. Y muy incompleta, muy imparcial. ¿Y cómo se corrige eso? Fíjate que salió el castellano de las escuelas de periodismo, el buen castellano, porque cometen unos errores increíbles, ¿no? Sustantivos por adjetivos, ¿cómo se llama esa? Entonces multiplican la ignorancia en la gente. Se multiplica la ignorancia. La gente se siente insatisfecha. Y lo que le dicen a uno en la calle, te lo dirán a ti, me lo dirán a mí, lo que le dicen es que un buen programa. Ojalá hubiera más programas de eso. Y nosotros no tenemos nada excepcional. Yo no me considero nada excepcional. Pero aquí igual, uno lo que hace pues, es colocar las reflexiones en el aire. Prudentemente, sensatamente. ¿no? Con la autenticidad, porque el asunto no solamente está en la calidad del contenido, sino en la construcción de ese contenido, es decir, cómo lo redactan, cómo lo hablan, que lo que tenemos entonces es gente de mal hablar, que no quiere decir que sean ordinarios con el verbo, sino que no tienen organización mental educada para poder construir un discurso. Correcto, y además la ridiculización del adversario que se ha hecho muy popular, y eso es mal periodismo aquí y en cualquier parte, ¿verdad? El señor Zuluaga, tú puedes castigar al señor Zuluaga si cometió errores, desde luego, pero no deformarle, eso de enlantecer lo ponen a hablar así y lo deforman, y posiblemente deforman la imagen. Yo no sé si lo están haciendo, le ponen una narizota grande, le ponen los ojos chiquitos, eso se puede hacer. Eso es mucho la sátira política, ¿no? La guerra sucia, ¿no? En un momento actual Venezuela eso no cabe. En América Latina, en el mundo. Porque lo que está pasando en Italia con Berlusconi o sea, yo allí no me metería, porque es parte como de la parte, o no sé si perversa del ser humano, la mentalidad del ser humano de ridiculizar al otro. No es desde el punto de vista cultural lo adecuado. Yo tengo adversarios políticos, pero son amigos, y para poder adversarlos debo tener argumentos. Tenemos amigos adversarios políticos, amigos. Pero qué cosa tan con buena respeto, es tener un programa con buena calidad. Sí. O sea, porque lo que yo digo en esta emisora, lo que yo digo en estos medios, la manera como organizo mis ideas y como tú organizas tus ideas, la manera como los colegas armamos programas de contenido, es un poco lo que se debiera hacer, sin que eso signifique una inmodestia ni una pedantería, sino lo que tenemos ahora es una realidad de los medios, incluyendo el receptor, incluyendo el emisor, el periodista, incluyendo los medios, donde no se valora la calidad. Pero fíjate por qué. Porque en realidad no hay la cultura para hacerlo adecuado, ¿no? Yo creo que sí la hay, pero mínima. Pequeña, incompleta. Pero, por ejemplo, no hay manera más eficaz de contradecir una idea que proponer otra idea, con la discusión de lo de provocarla. Sí, lo de Israel en las asambleas, en las Naciones Unidas quedó bellísimo, ahí hubo discursos bellísimos, ¿no? Sí, conversábamos ahora. Déjame un momentico ir a algunos compromisos de Boconesa, de Minumbot y del Canal 22. Seguimos en este espacio, este es mi pueblo. Estoy conversando con Luis Arias, periodista, un hombre filósofo también de la comunicación. En minutos regresamos. Seguimos en este espacio, este es mi pueblo, para los que me están escuchando, yo soy Elmer Niño, para los que estamos
los que están frente a las pantallas, les recuerdo que a partir de las 7 de la noche hoy lo pueden ver en reposición en el programa, este programa en el canal 22. Luis, quiero hablar, ya cuando se nos va el tiempo, la relación con la audiencia. Es decir, ¿dónde está el peso de la audiencia cuando uno produce un programa? Te lo digo porque conversábamos fuera de cámara, fuera de micrófonos, mientras estábamos escuchando la programación de nuestros medios. La experiencia del 2002 demostró que la gente es más poderosa cuando se organiza que los medios cuando manipulan. Al menos cuando se expresan. Yo no creo en la palabra organización, sino como una cosa inducida por una especie de disciplina aprendida. Y aquí hubo una cosa espontánea extraordinaria que pasó en Caracas y que ha pasado otras veces en Venezuela. Y en otras partes del mundo también. El 18 de octubre, mira, del 45, la revolución, yo vivía en El Cobre, en el estado Táchira. Papá era un militar perseguido, pues, porque era muy revolucionario. Y nos mandaron, fíjate, yo estudié parte del 6º grado en El Cobre, ¿no? Y ahí daba clases yo. Y entonces de repente cuando hay eso amaneció, y empezamos a escucharlo creo que es una cosa así como notirrumbos, que cubría todo el país, y empezamos a escuchar por radio lo que estaba pasando en Caracas, una revolución, que es esto, etcétera. Tanto que papá dijo que papá no subió a casa y estaba acuartelado, mandó a decir que estaba acuartelado. Y ese movimiento que era una expresión popular en Caracas, en la noche bajaron todos los campesinos de los cerros, porque aquí en los Andes hay una antigua tradición revolucionaria, con sus lámparas y sus ruanas, y llenaron la Plaza del Cobre. Eso rompe el mito del periodista todopoderoso que se cree escuchado por los dioses, o los medios los medios del Estado y los medios privados que se creen ungidos y pueden hacer lo que les venga en gana. Sí, es error, pero de repente tú coincides con un estado de ánimo que es colectivo, que es lo que creo que nos pasa a nosotros. ¿Cuándo coincide uno con ese estado de ánimo colectivo? Yo, por ejemplo, tengo mensajes desde los que me felicitan hasta este que me envió uno que me dice: entonces, viejo tonto, los muertos de Gaddafi, los muertos de Gaddafi no valen, los 170 ciudadanos que escuartizaron en una cárcel, los criminales del régimen, eso no valen, viejo tonto, refiriéndose a mí. Bueno, lo de viejo me imagino que son por las canas, pero fíjate, las audiencias participan. Este señor no estuvo de acuerdo con mi criterio sobre el crimen que se cometió en Libia, esa violación a la soberanía del pueblo libio, pero bueno, participa en la conversación, participa en este programa, ¿no? Desde luego. Entonces, ¿cómo hace uno para involucrar, para que la gente sienta que el programa no existe por uno, sino por ellos? Cuando coincides tú con la mayoría, y coincidir con la mayoría, saberlo de antemano es muy difícil, es aleatorio, y nosotros hemos coincidido con la mayoría. Además es un concepto falso creer que la mayoría siempre tiene la razón, porque a veces uno es minoría en la reflexión. Desde luego, pero entonces nosotros tenemos otra cosa ventajosa, que es el razonamiento, y la gente es susceptible, la mayoría de las personas son susceptibles al razonamiento. Tú demuestras. ¿Qué está pasando con la oposición en Venezuela? Que no razona. ¿Y por qué me molesta a mí esa manera de ridiculizar al adversario, a cómo se llama el de Acción Democrática? A Ramos Aluz. ¿Por qué ridiculizarlo? Que es un hombre inteligente y hasta simpático y tal. ¿Pero por qué? Porque no tenemos argumento. No hay argumento. Tú le arguyes a Ramos Aluz y lo sientas, o al menos te escucha, pues por lo menos te escucha, ¿no? Que es uno de los más susceptibles. Porque eso de subestimar la audiencia es una falta de respeto a la audiencia. Claro, y además el razonamiento es una virtud universal, ¿verdad? Y cualquiera es susceptible a razonar. La oposición no razona, ahí no hay razonamiento. Eso es zaperoco que tienen en mud, que por cierto mud quiere decir barro en inglés, muddy es algo así como pichacoso, ¿verdad? Barro de eso. Porque fíjate que sí, algo de eso hay. En estos tiempos que cuando vuelvo al ejercicio profesional, que hago este programa que me da vida desde el punto de vista de mis reflexiones, de mi razonamiento, yo me consigo con opiniones y en las noches las leo. Yo leo todos los mensajes, algunos no los transmito, otros sí, porque bueno, se midía el programa en esto, pero me llama la atención el grado de compromiso que asume la gente con uno, anónimamente la mayoría, o en la calle, pero también el grado de compromiso que uno asume por lo menos yo lo hago desde el punto de vista ético. Y yo me imagino que vos también. Hay colegas que sí sienten que no son ellos los que están campaneando el micrófono, es el receptor, es la gente que me escucha en Carache, que me escucha en Burgosay. Eso lo hizo Manuel Levinas en filosofía. Y Levinas habla de que tú con el otro te sientes reflejado y te sientes nosotros.
¿verdad? Lo que llaman la otredad, el La encontrarse. otredad, esa palabra, ese término es de Lévinas, por cierto, del filósofo. Entonces Lévinas plantea eso de que el rostro del otro es una responsabilidad tuya. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos comparten responsabilidad cuando ellos ven y se entienden que uno tiene cierta simpatía. Nosotros tenemos una popularidad en la calle y nos saludan. ¿Cómo está? Mire, saludos. ¿Y quién es este? Mi hija cuando ha venido aquí me dice, papá, ¿y por qué te saludan tanto? Le digo, por el programa de radio. Tiene que ser. Pero hay que mantener, lo que quiero reflexionar contigo ya cuando se nos va el programa es el valor de la audiencia y el compromiso del comunicador o del periodista. Prefiero, con todo el respeto a los comunicadores, prefiero más la palabra periodista, sí. ¿Verdad? Entonces ese valor tiene que darse mutuamente, porque hay a veces radiovidentes o radioescuchas o televidentes con las cuales no comparto, me llaman, me dicen algo sobre una persona, acusan a una persona con nombre y apellido y no me dan entonces no los leo, pero sí siento que hay un compromiso, un deber. Yo no existo, yo lo he dicho varias veces, sobre todo cuando tuve el incidente el 8 y el 9 de junio, los 48 horas de canallada que viví de preso. Yo sentía un compromiso con mi audiencia, un deber moral. Sí, sin duda. Porque uno siente el deber con la gente que lo está escuchando. Cualquier piratería, cualquier vocinglería, cualquier expresión inadecuada que yo transmita acá es una falta de respeto a la gente que está escuchando. O la preocupación por la injusticia que tú veas en la calle también, ¿no? Por supuesto. Cuando uno se enteró de ese muchachito que lo mataron en un interrogatorio de algo que él ni siquiera había hecho. No, la indignación que siento que todavía está ese muchacho allá en el municipio de Boconó, al lado del Ticachí, el muchacho muchacho ese de 26, 27 años todavía vive allí, viviendo en condiciones de indigencia, o cuando vine ese es el nosotros de Lévinas, que uno se siente que uno es parte del otro que está allí. Ese muchachito cuando pasa, él a mí me saluda y cuando no lo saludo, se me reclama. Entonces, lo pudieron manejar primero el valor de la comunicación no está solo en el medio que transmite o en el emisor que genera la información, sino en quien la recibe, la procesa, porque él tiene la potestad de cambiarte de canal. En la medida en que coincidimos con la verdad y con la justicia. Esos son valores eternos. Pero tiene que ver mucho con la definición de uno como emisor, como periodista, el concepto de ética, el concepto de conciencia. Claro, nosotros no vamos a parecer. Yo voy a matar un perrito en estos días y el dueño salió y criticando al señor de la camioneta. Le digo, no te preocupes, le pasó algo serio porque yo lo vi por debajo de las ruedas al perrito. Un perrito familiar. Ahora, ¿cuán penoso es aquel periodista o aquel productor de radio o aquella persona que utilizan los micrófonos, utilizan las cámaras de televisión para ridiculizar al oyente, radicalizar al otro? Yo tengo aquí, por este programa han venido cristianos evangélicos, han venido políticos de oposición, de izquierda, derecha, intermedia, han pasado pueblos. En estos días tuve dos personas de Batatal, una señora del Consejo Comunal muy valiente, haciendo el planteamiento sobre ese atropello del cual son víctimas por el transporte público. Y yo les doy espacio a todos. Yo lo escuché, eso estuvo todos muy bueno. La relación con el público tiene que desarrollarse sobre un hecho honesto, una reflexión compartida, porque creo que en eso se está moviendo el país. Hacia allá se está moviendo allá de Chávez, más allá de la oposición. Y esa es una de las cosas que le ha dado un valor, por llamar así, internacional o universal, si se quiere, a esto político que está pasando ahorita en Venezuela, sin querer hacer un elogio partidista ni nada de eso, pero ha habido como una resonancia entre la mayoría de la gente que gobierna, por decirlo así, y la mayoría de las necesidades que el pueblo, que la gente siente. A mí la palabra pueblo no me gusta porque es como una moneda muy manoseada, ¿no? Una moneda sin bordillo. Tiene toda una connotación, depende de cómo uno la aborde. Perdona, tengo un radiovidente que me dice, por favor, señor Elmer, que envíen a Carela a la Vega Arriba, porque no hay luz. No, perdón, tengo una llamada, no voy a atender llamadas ahorita porque estoy en pleno aire. Bueno, hay un problema en Vega Arriba, en la Vega Arriba, que no hay luz y el ARPA está haciendo la suya, el AMPA, perdón, está haciendo la suya. Es Ana Luisa Vergara. Bueno, Ana, gracias por enviar el mensaje. Entonces, esta participación, porque la trampa que hay también en los medios es pasar llamadas, leer mensajes, pero no comprometerse con el público. No comprometerse con la audiencia, porque la audiencia se ve pasiva, se siente pasiva, y no, tiene que haber participación de la audiencia, pero más allá del mensaje de texto. Más allá. Como el comité de usuarios. No es simplemente medio de comunicación, no es un medio de comunicación mecánico, no es este micrófono solamente. Nosotros le estamos dando la preocupación que le dedicamos a esas quejas, por ejemplo. ¿Y sabe qué sería interesante? Pensar en organizar a la audiencia.
que los comités de usuarios, no como periodistas. No, pero creo que los usuarios tienen derechos sobre este programa. Este programa existe porque hay un medio de comunicación, hay 3 medios de comunicación que me permiten hablar, existen porque estoy yo aquí y existen porque hay quien me escucha, sí, y por los anunciantes que hay en uno que otro medio. Sin duda. Entonces no podemos ver la comunicación de forma unilateral. No, ni unidireccional. Ni unipersonal. Sí, nosotros somos ellos y ellos son nosotros también. Eso es correcto. Nosotros valemos porque les satisfacemos en sus requerimientos, en sus necesidades y en sus inquietudes. Y nosotros buscamos siempre porque participamos también como ciudadanos, solo que simplemente aprendimos y pasamos por una universidad y nos paramos delante de un micrófono y tenemos una soltura de palabras, por decirlo así, de lenguaje, etcétera. Aquí me están hablando de que es necesario traer los militares para resolver el problema de la inseguridad. No creo. Pero antes de irme, hay una poetisa, señora Escalona, allá en Carache, que me envía unos textos hermosos. Cada vez que pueda, sigue enviándome estos textos. Me dice: yo vivo en una casa de cartón y espero que mejore mi situación para disfrutar de la paz y el amor. Qué texto tan bonito, ¿no? Sí. Porque entonces uno tiene que darle espacio. La democracia de los medios tiene que ser la apertura a la disidencia. La necesaria disidencia. En eso es replicar. Nosotros debemos ecoar, si existe el verbo, servir de eco a esas cosas.